Siempre traía su almuerzo solo, hasta que el dueño se sentó a su lado. Se sentaba en el mismo lugar todos los días, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte si te gustan las historias con significado y déjame saber en los comentarios desde dónde las ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Tom Jacobs no hacía ruido cuando se movía. 18 años en la fábrica le habían enseñado a caminar en silencio, comer rápido y no estorbar. A mediodía en punto, se limpiaba el aceite de las manos, cogía su bolsa de papel marrón y se dirigía a la sala de descanso. No miraba a nadie a los ojos. No se detenía a charlar. Simplemente se sentaba en el banco de la esquina, cerca de las máquinas expendedoras, donde la luz del techo parpadeaba cada 3 segundos. Todos los días comía el mismo sándwich. Mantequilla de cacahuete, a veces con mermelada, otras sin ella. Un huevo duro, un termo con café. Eso era todo. Al otro lado de la sala, los demás se reunían en dos grandes mesas redondas juntas. Los oficinistas, los jefes de turno, los técnicos más jóvenes. Hablaban en voz alta, se reían a carcajadas, se pasaban patatas fritas y bebidas energéticas. Nadie le decía nada desagradable a Tom directamente, simplemente no le decían nada. Él estaba allí, pero no formaba parte de ello. Algunos de los nuevos susurraban cosas. Le llamaban el fantasma del comedor. Decían que había sido alguien hasta que le pasó algo. Otros simplemente asumían que era raro. Uno de esos que nunca ascendían, nunca hablaban, solo fichaban al entrar y al salir, como una máquina. Tom no les corregía, observaba, escuchaba. No porque fuera un entrometido, sino porque cuando dejas de hablar empiezas a fijarte en las cosas. En que Carla, de la cadena de montaje, nunca se tomaba el descanso completo. En que llamaban 2 veces por semana a los chicos de mantenimiento por la misma avería. En que alguien se saltaba las comprobaciones de seguridad y falsificaba los registros. Ya no era asunto suyo. No desde que se marchó el antiguo propietario. No desde que el local cambió de dueño y luego volvió a cambiar. Lo que importaba ahora era terminar el turno, mantener la cabeza gacha y llegar a casa de una pieza. Se sentó a comer como siempre, un bocado tras otro, despacio, con calma. Los sonidos de la sala le rodeaban como el viento entre la hierba alta. La gente iba y venía. Las sillas vacías se llenaban y volvían a quedarse vacías. Y cuando sonó el microondas, nadie miró en su dirección. Llevaba años así, hasta el jueves. Estaba a mitad de su sándwich, en el mismo sitio, a la misma hora. No vio entrar al hombre, solo oyó que la sala se quedaba en silencio. Un silencio extraño, de esos que no se debe a la ausencia de ruido, sino a la presencia de alguien inesperado. Tom levantó la vista. El hombre que estaba en la puerta no llevaba corbata, pero se adivinaba quién era. Era mayor. Tenía las sienes canosas. Llevaba una camisa de trabajo, pero limpia. Se comportaba como si no tuviera que rendir cuentas a nadie. Tom hacía mucho tiempo que no lo veía. Frank Mallory, el fundador, llevaba 5 años fuera. Se había retirado, decían, por motivos de salud, quizás por agotamiento. Nadie lo sabía realmente. Y ahora estaba allí, de pie en la sala de descanso, como si nunca se hubiera ido. La sala contuvo el aliento. Frank echó un vistazo a las mesas. Saludó con la cabeza a algunas caras conocidas. Luego se dio la vuelta, pasó junto a las mesas redondas y las máquinas expendedoras, y se detuvo en el banco de la esquina, en la mesa de Tom. Tom levantó la vista. Frank asintió con la cabeza. ¿Te importa si me siento? Tom dudó. Luego se encogió de hombros. El asiento está libre. Frank se sentó. Sacó un sándwich envuelto en papel encerado. Por el olor, parecía de pavo. No hablaron. Al menos, no al principio. Las otras mesas permanecieron en silencio,
con las miradas inquietas, sin saber muy bien qué estaban viendo. Tom no le preguntó por qué estaba allí. Frank no se lo ofreció. Simplemente comieron. Dos hombres, uno olvidado y otro que había regresado, sentados en silencio mientras el resto de la sala los observaba y se preguntaba qué pasaba. Tom no se terminó el sándwich ese día, pero algo le decía que volvería a sentarse junto a Frank. Al segundo día la gente había dejado de susurrar, pero no había dejado de mirar. Tom Jacobs llegó a la misma hora de siempre, justo al mediodía, con el almuerzo en la mano, el mismo banco, el mismo asiento. No miró ni a la izquierda ni a la derecha, no se detuvo junto al reloj ni se entretuvo cerca del dispensador de agua. Simplemente se dirigió a la esquina de la sala de descanso y se sentó como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Frank Mallory ya estaba allí, desenvolviendo un sándwich y bebiendo de una botella de agua como si lo hubiera hecho todos los días durante años. Asintió con la cabeza cuando Tom se acercó. Tom le devolvió un breve gesto con la cabeza y se sentó en el banco sin decir nada. Se sentaron hombro con hombro, sin tocarse, sin hablar, solo comiendo. Tom sacó su sándwich, de nuevo mantequilla de cacahuete, sin mermelada. No estableció contacto visual. No estaba seguro de qué había significado lo de ayer, si es que había significado algo. Quizás Frank solo estaba haciendo teatro. Quizás se acordaba de él de los viejos tiempos. Quizás no. Tom no necesitaba saberlo. Pero los que les rodeaban sí. La conversación no se detuvo como la primera vez, solo cambió. Voces más bajas, miradas de reojo, un poco menos de risas, un poco más de curiosidad. La gente que solía sentarse en la mesa grande se quedó más callada. Uno de los supervisores incluso se levantó y se fue temprano, murmurando algo sobre revisar correos electrónicos que no necesitaban ser revisados. Tom siguió comiendo. Frank terminó la mitad de su sándwich, se limpió las manos con una servilleta y finalmente habló. ¿Sigues trayendo tu almuerzo todos los días? Tom lo miró, masticando lentamente. Tragó. Es más fácil que encontrar estacionamiento en ese restaurante de la calle de arriba. Frank sonrió. ¿Ese lugar todavía existe? Tom asintió. Ha cambiado de dueño 3 veces. Las hamburguesas se han vuelto más pequeñas. Frank se rió una vez y luego tomó otro bocado. Tom no le preguntó por qué estaba allí otra vez. Frank no le dio explicaciones. Se quedaron allí sentados, masticando al ritmo del zumbido de las máquinas expendedoras y los sonidos apagados del microondas calentando las sobras de alguien. Después de un minuto, Frank preguntó, ¿sigues en la línea 4? Tom asintió. 18 años. ¿Esa máquina se ha atascado alguna vez? Solo cuando no le das lo que le toca. Frank arqueó una ceja. Siguen sin hacer caso en eso, ¿no? Tom negó con la cabeza. No preguntan, solo quieren números. Frank se reclinó un poco y miró hacia la sala de descanso. Sus ojos se movían lentamente, como si estuviera observando algo más que el linóleo desconchado y las baldosas manchadas del techo. ¿Alguna vez te preguntan algo?, dijo. Tom lo miró. ¿Quién? Los que dirigen este lugar ahora. Tom soltó una risa seca y cansada. No, se lo preguntan entre ellos. A nosotros no. Frank no respondió. Solo asintió un poco, como si ya supiera la respuesta. El reloj marcaba las horas. Tom lo miró sin pensar. Quedaban 10 minutos. Lo mismo de siempre. Frank metió la mano en la bolsa del almuerzo, sacó una manzana y la dejó sobre la mesa. No se la comió, solo la hizo rodar entre los dedos. ¿Te importa si vuelvo mañana? Tom se detuvo, no porque no supiera qué responder, sino porque nadie se lo había pedido nunca. Lo que tú quieras, dijo. Frank sonrió. Creo que vendré. Cuando sonó la campana que indicaba el final de la comida, Tom se levantó. Recogió sus cosas,
Dio el último sorbo a su termo y lo guardó en la bolsa. Mientras salía, alguien en la mesa grande murmuró, ¿qué ha sido eso? Tom no se volvió. No hacía falta. El dueño de la empresa acababa de pedir sentarse con el chico al que todos ignoraban. Y Tom Jacobs había dicho que sí. Al tercer día dejó de ser una sorpresa y empezó a convertirse en algo más. Tom entró en la sala de descanso como siempre, sin detenerse. No había ningún cambio en su rostro, pero él lo notaba. El cambio. La forma en que las conversaciones se acallaban ligeramente cuando pasaba. La forma en que algunas personas intentaban no mirarlo demasiado. La forma en que otras lo hacían. Frank ya estaba allí, sentado en la esquina como si ahora también fuera su sitio, con el sándwich abierto y el café en una taza blanca sin logo. Solo se veía el vapor que salía. Tom se sentó a su lado. No dijo nada. No hacía falta. Frank le echó un vistazo. ¿Siempre eres tan callado? Tom se limpió las manos con una servilleta. Solo cuando tengo algo que decir. Frank se rió entre dientes. Me parece justo. Al otro lado de la sala, dos jefes de equipo de logística fingían no mirar. Uno tenía el teléfono en la mano. El otro seguía susurrando algo detrás de su mano. Tom se dio cuenta, pero no se inmutó. Frank también se dio cuenta. Se inclinó un poco hacia adelante, bajó la voz. ¿Creen que estoy aquí de pega? Tom no respondió. Están esperando el memorándum, añadió Frank. Algo formal, algún comunicado sobre por qué el viejo vuelve a pasearse por la planta. Tom dio un mordisco a su sándwich. Seguirán esperando, dijo con la boca llena. Frank sonrió. Recuerdo cuando esta sala de descanso solo tenía mesas plegables y una máquina expendedora que se tragaba las monedas, dijo Frank. Y tú, en aquella época, fuiste tú quien arregló esa máquina, ¿verdad? Tom asintió con la cabeza. Usaste un tenedor y medio cordón de zapato. Frank se rió. Así es, ni siquiera preguntaste, simplemente lo hiciste. Tom levantó la vista. No parecía que nadie más fuera a hacerlo. Frank se recostó en la silla. Eso es lo que pasa, dijo. Hiciste muchas cosas que nadie te pidió. Lo recuerdo. Tom no sonrió, pero algo en sus hombros se relajó. Hace mucho que dejaron de pedírmelo, dijo Tom. Empezaron a pensar que ya lo sabía. ¿Quiénes? Todos, respondió Tom. La gente de arriba, los nuevos, no importa. Al cabo de un tiempo, te callas. Frank bajó la vista hacia su café. ¿Cuánto tiempo lleva así? Tom respiró hondo. Desde que ascendieron al antiguo jefe de línea, él solía escuchar. Después de eso, las cosas cambiaron. Al principio, poco a poco. Luego, simplemente, se quedaron así. Frank se quedó pensativo durante un momento. Debería haberme quedado más cerca, dijo. Tom se encogió de hombros. Dejaste a otra persona a cargo. Son cosas que pasan. Frank miró alrededor de la sala. A la gente. A la brecha entre los dos bandos. Los trabajadores de planta por un lado y el personal de oficina por el otro. Como si fueran de países diferentes y solo compartieran una cafetería. Parece que dejamos de vernos, dijo Frank. Tom asintió lentamente. O dejamos de pensar que importaba. Volvieron a quedarse en silencio. Solo se oía el zumbido de la máquina expendedora, el suave roce de una silla al retirarse y el pitido apagado del microondas. Entonces Frank preguntó, ¿alguna vez has pensado en marcharte? Tom se limpió la boca. Todos los años. Frank se volvió hacia él. ¿Por qué no lo has hecho? Tom miró al frente. Porque alguien tiene que preocuparse cuando nadie más lo hace. Aquellas palabras sonaron más duras de lo que ambos esperaban. Frank no dijo nada más. Y por una vez, tampoco lo hizo nadie más en la sala. Al cuarto día, el banco ya no era solo un asiento, era una señal. Tom no cambió su rutina.
El mismo camino, el mismo ritmo, el almuerzo bajo el brazo, el termo en la mano. No se detenía a hablar, no respondía a las miradas de reojo. Pasaba junto a las grandes mesas de la sala de descanso, junto al murmullo habitual de las conversaciones que se apagaban cuando se acercaba, y se sentaba en el banco más alejado, donde la luz aún parpadeaba de vez en cuando. Frank Mallory ya estaba allí otra vez, cuarto día consecutivo. Esta vez no estaba solo cuando Tom entró. Un joven director de operaciones, Joel Algo, había ocupado el sitio frente a él. Nervioso, con las manos cruzadas sobre la mesa, asintiendo a todo lo que decía Frank. Pero cuando Tom apareció, Frank interrumpió la conversación. Gracias por la información, Joel, dijo. Hablaremos más tarde. Joel se levantó tan rápido que casi derriba su café. Murmuró algo sobre revisar un informe y desapareció hacia el pasillo. Tom se sentó. Frank asintió con la cabeza. No pensé que lo asustaría tan fácilmente. No estaba aquí por el sándwich, dijo Tom. Frank sonrió. No, no estaba. Comieron en silencio durante un rato. El ruido en la sala de descanso volvió a aumentar, pero no llenaba el espacio como antes. Ahora había algo más, una tensión latente bajo la superficie. Frank metió la mano en la bolsa de la comida, sacó una naranja y empezó a pelarla lentamente. El aroma inundó el aire, intenso, limpio, familiar. ¿Sabes?, dijo Frank. Pasé mi primer año comiendo en el coche. Tom lo miró. Nadie quería hablar con el tipo que firmaba los cheques. No confiaban en mí. Pensaban que era un universitario que jugaba a ser director general. Probablemente lo parecía. Entonces no llevabas corbata, dijo Tom. Frank se rió. No, no la llevaba. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de muchas cosas. Frank asintió. Ese primer año, dijo, pensaba que el trabajo consistía en crear el producto, pero aprendí muy rápido que se trataba de crear el lugar, la gente, el entorno, los sistemas que lo sostienen todo. Y cuando lo estropeas, dejó la frase en el aire. Tom la terminó por él. Pierdes más de lo que crees. Frank lo miró. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas perdimos antes de darnos cuenta? Tom cogió su termo. Dio un largo sorbo antes de responder. Más de las que crees, dijo. Algunas siguen trabajando aquí, pero ya las has perdido. Frank no discutió, solo asintió, como si ya lo supiera. Alguien de la otra mesa se levantó y se dirigió hacia la máquina expendedora. Miró hacia la esquina, dudó, luego pasó de largo sin decir nada. Frank lo observó mientras se alejaba. ¿Crees que alguna vez se sentarán con nosotros?, preguntó. Tom miró alrededor de la sala. Lo harán cuando dejen de esperar permiso. El resto de la pausa para comer transcurrió en silencio. Cuando terminó, Tom se levantó, se sacudió el polvo de la chaqueta y recogió sus cosas. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Quédate aquí, dijo. La gente empezará a pensar que eres uno de nosotros. Frank lo miró. Siempre lo he sido. Tom no sonrió, pero esta vez no se marchó solo. Al quinto día, la gente dejó de preguntar qué estaba pasando y empezó a preguntarse qué se habían perdido. Tom apareció justo a la hora, ni antes ni después. Sus botas trazaban el mismo camino desgastado en las baldosas de la sala de descanso. Llevaba la comida como siempre, una bolsa de papel en una mano y un termo en la otra. La sala estaba más ruidosa de lo habitual, pero no por la celebración, sino por una energía nerviosa que la gente no sabía definir. Pasó junto a las mesas de siempre, las miradas de siempre. Luego se sentó. Frank Mallory estaba allí, otra vez, en el mismo sitio, desenvolviendo un sándwich, con las mangas remangadas como si todavía formara parte del personal de limpieza. Ahora parecía natural, como si ese banco fuera su sitio, como si nunca se hubiera ido.
Se saludaron con un gesto, sin fanfarria. Tom metió la mano en la bolsa, sacó el mismo sándwich, mantequilla de cacahuete, sin mermelada, y le dio un mordisco. Frank no habló de inmediato. Miró al otro lado de la sala, observando a dos supervisores de línea bromear sobre el error de un nuevo empleado, y luego a un técnico de mantenimiento entrar con una radio rota en la mano. ¿Alguna vez has notado, dijo Frank, que nadie escucha cuando no hay un incendio? Tom masticó, tragó. Sí, dijo, lo he notado. Frank metió la mano en el bolsillo y desdobló un trozo de papel. No tenía membrete de la empresa, ni plantilla, solo una lista garabateada en letra de imprenta. Lo deslizó por la mesa. Tom lo miró. Errores en la línea de producción, ciclos de mantenimiento omitidos, un retraso recurrente en la entrega de materia prima. 10 puntos. Todas cosas que Tom había mencionado casualmente durante las últimas comidas. ¿Por qué lo estás apuntando?, preguntó Tom. Porque nadie más lo hace. Tom cogió el papel, lo leyó de nuevo. ¿Te estás preparando para despedir a gente? Frank negó con la cabeza. No, a menos que sea necesario. Pero quiero saber quién está haciendo el trabajo. ¿Quién está cubriendo a quién? ¿Quién mantiene este lugar en marcha, incluso cuando no es su trabajo? Tom lo miró fijamente durante un largo segundo. Nadie me ha pedido nunca esto. Ese es el problema, dijo Frank. Al otro lado de la sala, Carla, de montaje, entró y se detuvo en la entrada. Sus ojos recorrieron la sala y se posaron en el banco. Dudó. Solo un segundo. Luego se dirigió a la máquina expendedora. Frank la observó. Es sólida, dijo Tom. Rápida, callada, nunca se queja. Frank asintió. ¿Crees que hablaría conmigo? Tom se encogió de hombros. Si creyera que estás escuchando. Frank se inclinó hacia adelante. Sabes, no he vuelto para arreglar el producto. Tom lo miró. He vuelto porque he oído que hemos perdido terreno, no en números, en confianza, en atención. Tom no dijo nada. Frank dejó que el silencio se alargara. Pensé que sentarme aquí podría ayudarme a ver lo que había dejado de ver. Tom volvió a mirar el papel. Luego volvió a mirar a Frank. Estás empezando a verlo, dijo, pero aún no has terminado. Frank sonrió levemente. ¿Vas a seguir diciéndome lo que me estoy perdiendo? Tom guardó el resto de su almuerzo. Si sigues viniendo, dijo, quizá lo haga. Cuando sonó la campana, ambos se levantaron. Tom se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. ¿Quieres saber quién es el que realmente mantiene este lugar unido? Frank esperó. Empieza por los que nadie nota. Y con eso Tom se marchó. Ya no era solo un hombre que se sentaba solo. Ahora era aquel al que por fin se escuchaba. Al sexto día, Tom Jacobs entró en una sala que ya no parecía la sala de descanso, sino una pregunta esperando respuesta. Las mismas mesas largas seguían allí, las mismas sillas rayadas y desiguales, la misma luz parpadeante sobre las máquinas expendedoras. Pero todo lo demás había cambiado. Las conversaciones se ralentizaron cuando él entró. La gente no apartaba la mirada como antes. Ahora lo miraban a él. Algunos asintieron, otros se limitaron a observar, no con burla, tampoco con respeto, más bien como si estuvieran tratando de averiguar cuándo habían empezado a cambiar las cosas y cómo habían pasado por alto algo que estaba sucediendo justo delante de ellos. Frank Mallory ya estaba en el banco. Hoy no había sándwich, solo una carpeta sobre la mesa, las mangas remangadas y las gafas de lectura bajadas hasta la nariz. Tom se sentó sin decir nada. Frank lo miró. Buenos días. Tom gruñó. Buenas tardes. Frank cerró la carpeta y la apartó. No cogió el almuerzo, solo juntó las manos y se recostó en la silla. Necesito que subas después del turno. Tom arqueó una ceja. ¿Para qué? Hay una reunión con algunos de los supervisores de la planta.
sobre los cuellos de botella, sobre la responsabilidad. Tom cogió su sándwich. Ya hay una docena de personas allí arriba a las que les gusta escucharse a sí mismas. Esta vez no quiero que hablen, dijo Frank. Quiero que escuchen. Tom masticó lentamente. ¿Qué te hace pensar que lo harán? Frank hizo una pausa. Porque voy a llevarte conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas, inesperadas. Tom tragó saliva. Yo no soy supervisor. Lo sé. No llevo camisa con cuello, no tomo decisiones. Frank se inclinó hacia él. Llevas 18 años tomándolas, en silencio, de forma eficiente, mientras todos los demás hablaban por hablar. Tom negó con la cabeza. No me querrán en esa sala. No tienen otra opción. Frank hablaba en serio. Tom lo sabía. Al otro lado de la sala de descanso, Carla volvió a mirar hacia allí. Esta vez no apartó la mirada cuando Tom se dio cuenta. Él se volvió hacia Frank. ¿Qué quieres que diga? La verdad. Tom se recostó en la silla. Lo pensó. Recordó cuando solían pedirle su opinión antes de que cambiaran los gerentes, antes de que el ruido en la planta aumentara y los jefes se volvieran más callados, antes de que la gente empezara a llamarlo el tipo que come solo. Recordó cuando 5 años atrás había expresado su preocupación por la velocidad de la cinta transportadora de la línea 2. Recordó cómo el jefe de planta asintió, le dijo que lo tendrían en cuenta y luego le echó la culpa a otro cuando la máquina falló y alguien resultó herido. Esa fue la última vez que dijo algo. Hasta ahora. Frank metió la mano en la carpeta y sacó una página. El orden del día de la reunión. Una lista de nombres. Todos le resultaban familiares. Algunos eran amigos, la mayoría no. Iré, dijo Frank, pero necesitan oírlo de ti. Tom se quedó mirando el papel. Luego volvió a mirar a Frank. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Tom miró una vez más alrededor de la sala, a las personas que lo habían ignorado, que ahora lo observaban, que tal vez no entendían que había cambiado, pero empezaban a intuir que era importante. Asintió con la cabeza una vez. Iré. Frank sonrió. Luego Tom añadió, pero no me pondré corbata. Frank se rió. No te lo pediría. El almuerzo terminó con menos palabras de lo habitual, pero con más peso. Y cuando Tom volvió al salón, no era solo un hombre que se dirigía a la línea de producción. Era el hombre al que llevaban arriba. La sala de arriba olía a madera pulida y a decisiones antiguas. Tom nunca había estado en esa sala de conferencias. En toda su vida. Estaba en el segundo piso, detrás de un cristal esmerilado y una puerta con teclado. El tipo de lugar donde se escribían los memorandos y se asignaban las culpas. Él no pertenecía allí. Eso era lo que le habían dicho, en voz baja, cuando entró. Frank Mallory estaba de pie a la cabecera de la mesa, con las mangas remangadas y sin chaqueta. A su lado, Tom estaba de pie con sus botas de trabajo y su uniforme sencillo, sin portapapeles, sin presentación de diapositivas. Solo él. Había otras 6 personas en la sala, supervisores de planta, jefes de división, un responsable de recursos humanos, gente que llevaba camisas con cuello y se apoyaba en sus títulos como si fueran armaduras. Nadie lo saludó. Frank carraspeó. No tardaremos mucho, dijo. Estamos aquí porque hay algunas cosas en la planta que no cuadran. Y he pedido a alguien que ve más que la mayoría de nosotros que nos diga lo que está pasando realmente. Miró a Tom, dio un paso atrás. La sala se quedó en silencio. Tom no estaba acostumbrado a hablar con todos mirándolo. No le gustaba, pero no se acobardó. Miró primero al responsable de seguridad. Has dado el visto bueno a la línea 2 durante 6 meses. Esa cinta lleva saltando desde marzo. El hombre frunció el ceño. ¿Registramos los ajustes? No, dijo Tom. Registrasteis el papeleo. No habéis comprobado la máquina.
Preguntadle a Paul de mantenimiento. Él es quien la mantiene en funcionamiento, no vosotros. La sala se movió. Alguien se reajustó en su asiento. Tom se volvió hacia otro. La semana pasada reasignasteis a 3 temporales al departamento de envíos. Dejasteis la línea 4 con 2 personas menos. Por eso se ha retrasado la producción. Esos turnos estaban aprobados, dijo el supervisor. Eso no significa que sean inteligentes. Un tercero abrió la boca, pero Frank levantó la mano. Déjale terminar. Tom miró alrededor de la mesa. Queréis que la planta se mueva. Queréis que los números sean buenos. Lo entiendo, pero cada vez que movéis a la gente sin preguntar a los que hacen el trabajo, nos ralentizáis. Y no lo sabéis, porque nadie ahí abajo cree que vayáis a escucharles. Hizo una pausa. Yo tampoco, durante años. Eso los dejó en silencio. Frank intervino. Tom planteó un problema de seguridad hace 5 años. Lo enterraron. Alguien se aseguró de que no llegara a los altos mandos. Esa persona ya no trabaja aquí, pero el silencio se mantuvo. El representante de RR, se movió incómodo. Con todo respeto, señor Mallory, ¿se trata de una revisión disciplinaria o de una auditoría de planta? Es una corrección del rumbo, dijo Frank. Están aquí sentados porque en algún momento esta empresa empezó a hablar consigo misma y dejó de hablar con las personas que la sostienen. Miró a Tom y él se quedó. Mantuvo la cabeza gacha. Siguió haciendo su trabajo. Tom dio un paso atrás y cruzó los brazos. No estaba allí para recibir aplausos. Estaba allí porque no quería que otro compañero fuera ignorado como lo habían sido él. Frank volvió a mirar alrededor de la sala. A partir de ahora, lo haremos de otra manera. La asesoría de planta comenzará la semana que viene. Tom se encargará de ello. También otros 2. Responderéis ante ellos antes de que se publiquen los informes. Uno de los gerentes parecía querer objetar, pero no lo hizo. Frank se dirigió hacia la puerta. La reunión ha terminado. Tom se dio la vuelta para marcharse. Justo antes de salir, alguien lo llamó. ¿Por qué no dijiste nada antes? Se detuvo, se volvió a medias. Lo hice, dijo. Pero tú no estabas escuchando. Y luego se marchó. No volvió a la planta. Todavía no. Primero fue a almorzar. El banco no había cambiado, pero todo a su alrededor sí. Seguía siendo el mismo lugar, cerca de las máquinas expendedoras. La misma luz parpadeante en el techo. El mismo suelo rayado. Pero ahora cuando Tom Jacobs se sentó, no estaba solo. Y no por Frank Mallory. Eso ya se había solucionado. Frank seguía pasando por allí, a veces con la comida, a veces sin ella. Pero ahora también lo hacían otros, en silencio, uno a uno, sin anuncios, sin ceremonias, solo un gesto con la cabeza, una bandeja, un asiento que se apartaba. Carla fue la primera. Entró el lunes, vio el espacio vacío frente a Tom y no dudó. Se sentó, desenvolvió un sándwich y le dirigió una mirada pequeña, casi insegura. Tom asintió con la cabeza. ¿Te mantienen ocupada esta semana? Ella sonrió. Lo intentan. Luego comieron. Nadie dijo mucho, pero no se sentía como silencio. Se sentía como algo nuevo, como si el respeto no tuviera que expresarse con palabras. El miércoles, Joel, de operaciones, se unió a ellos. Al principio parecía un poco incómodo, demasiado almidonado, tratando de integrarse donde nunca antes lo había hecho. Pero no se centró en sí mismo. Solo escuchó. Hizo una o dos preguntas. Dejó su teléfono en el bolsillo. Al día siguiente, alguien de mantenimiento. Luego, un junior de envíos. No llenaron la mesa de golpe. No era una multitud, pero ya no era un lugar que la gente evitaba. Y eso importaba. Tom no habló más de lo habitual, pero la gente empezó a inclinarse hacia él cuando lo hacía. ¿Cuánto tiempo lleva descentrada la cinta transportadora? 3 semanas. ¿Alguien lo ha comunicado?
Todos asumieron que lo había hecho otro. Así fue como sucedió. Pequeñas cosas, verdades silenciosas, no quejas, solo claridad. Y la gente empezó a actuar en consecuencia. Los supervisores se dieron cuenta. Uno se detuvo solo para decir, agradezco que nos avisaras de la tensión de la cinta transportadora la semana pasada. Tom solo asintió con la cabeza. No pidió nada. Frank llegó tarde el jueves con un café en la mano. Se quedó de pie un minuto, miró a la gente que estaba alrededor de la mesa y luego se sentó junto a Tom. ¿Has empezado algo?, dijo. Tom se encogió de hombros. Solo dejé de sentarme solo. Frank miró al grupo. Es curioso lo que pasa cuando se da a la gente espacio para hablar. Tom dio un sorbo a su termo. Es curioso lo que pasa cuando alguien escucha. Frank sacó una carpeta. La semana que viene pondremos en marcha oficialmente el comité asesor. 3 personas de la planta. Tú lo dirigirás. Tom negó con la cabeza. No voy a dirigir nada. No tienes que llevar una insignia, dijo Frank. Solo tienes que seguir haciendo lo que ya estás haciendo. Tom lo pensó. Luego dijo, ayudaré, pero seguiré almorzando aquí. Frank sonrió. No lo querría de otra manera. Alguien dejó caer una bandeja cerca del extremo de la mesa. Era un chico joven, recién salido del instituto, probablemente en su primer trabajo. Miró a Tom como si no estuviera seguro de si podía estar allí. Tom le indicó con la cabeza el asiento vacío. ¿Estás esperando una invitación? El chico se sentó rápidamente. No, señor. Tom sonrió. No me llames señor, no soy tu jefe. Frank arqueó una ceja. No oficialmente. Tom hizo caso omiso. El comedor no parecía muy diferente al de antes. La misma pintura, las mismas sillas, la misma máquina expendedora que a veces se tragaba las monedas. Pero ahora, el banco de la esquina ya no era un lugar que la gente evitaba. Era donde empezaban las cosas, no con volumen, sino con presencia. Y Tom había aprendido que la presencia, con el tiempo, era más fuerte que el ruido. No terminó con un discurso, pero hubo uno, y fue importante. 3 meses después de aquel primer almuerzo tranquilo, la empresa celebró su reunión trimestral en el mismo almacén donde Tom había pasado la mayor parte de su vida. Despejaron el suelo, colocaron sillas plegables y trajeron un sistema de altavoces que zumbaba cada vez que alguien se acercaba demasiado. La gente acudió, más de lo habitual. El personal de oficina, los técnicos, el personal de mantenimiento, los nuevos empleados, los veteranos, todos acudieron, no por las cifras, no por los gráficos trimestrales, sino porque ahora se sentía algo diferente y nadie quería perderse lo que fuera que estuviera sucediendo. Frank Mallory tomó el micrófono casi al final. No llevaba corbata ni chaqueta, solo tenía las mangas remangadas y una carpeta en la mano. No habló de ingresos ni de cuota de mercado. Habló del piso. Habló de las personas que mantuvieron todo unido cuando parecía que todo se desmoronaba. Los nombres que no siempre se escuchaban en las reuniones. Los rostros que llegaban temprano, se quedaban hasta tarde y no pedían reconocimiento. Y luego, a mitad de su discurso, señaló la esquina más alejada de la sala. La mayoría de ustedes conocen a Tom Jacobs, dijo. Durante años, se sentó en un banco en la sala de descanso, comía sin hacer ruido, y la mayoría de nosotros nunca pensamos en sentarnos a su lado. La sala se quedó en silencio. Yo sí, dijo Frank. Al final, y lo que descubrí no era solo un hombre haciendo su trabajo. Descubrí a alguien que nunca dejó de ver las grietas, solo dejó de creer que alguien le escucharía. Frank hizo una pausa y añadió, eso es culpa nuestra. No hubo aplausos, todavía no, porque todos miraban a Tom. Estaba sentado en la tercera fila, las mismas botas de trabajo, la misma cara tranquila, sin reacción. Solo tenía las manos cruzadas en el regazo y los ojos fijos en Frank, como si estuviera esperando a ver si era real.
Frank terminó el discurso con estas palabras. A partir de ahora, no esperaremos a la voz más alta, buscaremos la más sincera. Y eso fue todo. La sala no estalló, pero se levantó, lentamente. No por la empresa, no por el mensaje, por el hombre que no pidió nada de eso. Tom se puso de pie, asintió una vez a Frank y volvió a sentarse. No necesitaba ser el centro de atención. Nunca lo había necesitado. Pero ahora la gente sabía para qué servía realmente el banco de la esquina. Era donde alguien había empezado a escuchar, donde algo había empezado a cambiar. Al día siguiente, en la sala de descanso, Tom se sentó en su sitio habitual. El mismo termo, el mismo sándwich, una vista diferente. Había 6 personas a su alrededor. No hacían ruido, no estaban actuando, solo comían, hablaban, escuchaban. Uno de ellos se inclinó y le dijo, ¿alguna vez pensaste que esto pasaría? Tom se limpió la boca con una servilleta. No. ¿Qué cambió? Tom levantó la vista. Alguien se sentó. El joven parpadeó. ¿Eso es todo? Tom asintió. Siempre es eso. Tomó un sorbo de café, miró a su alrededor. El banco seguía crujiendo. La luz seguía parpadeando. El suelo aún conservaba las marcas de años de trabajo, pero ya no se sentía solo. Se sentía merecido. Y ahora cuando Tom hablaba, la gente no se inclinaba hacia él por su título. Se inclinaban porque sabían que él veía lo que los demás no veían, y porque por fin estaban listos para escucharlo. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.